Y ayer el presidente salió en La Moneda y anticipó que como presidente vetará este proyecto de indultos si es que avanza en el Congreso. Estamos en pantalla con Iván Moreira, con Marco Enríquez Ominami y con la senadora Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo están a los tres? Gracias por acompañarnos. Diputada, ¿verdad? Es que sí, no se va a presentar a senadora, le toca. Tenemos que ver, la vida da vueltas, vueltas y vueltas. Sí, pues le toca. Usted no puede ir a la reelección como diputado, ¿no es cierto? No puede. Entonces no le queda otra diputada Sepúlveda. Yo le digo, yo le aseguro, usted va de candidata al Senado. Vamos a ver qué pasa, Diputada, quiero saber, ¿usted está de acuerdo o no con esta ley que justamente es un proyecto del Senado? Pero a nivel de ideas, ¿está de acuerdo con indulto a las personas que han sido detenidas, muchas de ellas que están en prisión preventiva y que están de alguna manera siendo procesadas por una serie de desórdenes, desmanes y violencia en el estallido social? ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, ¿no? Y cómo uno tiene que chequear y ver, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales se dieron este nivel de violencia. Y en las cuales uno podría decir, mira, hay este grado de indignación y complicación de la ciudadanía, uno entiende las causas y estos efectos. Pero yo preferiría, fíjate, que antes de un indulto pudiéramos hacer el proceso de que la justicia funcionara más rápido. Porque el indulto es decir que estas personas son culpables, son culpables. Y lo que yo creo que hay que decir hoy día es que ¿cómo hacemos que el proceso donde se produzca efectivamente la justicia, donde se sepa cuál es el estudio de los hechos? La preocupación es que hoy día tenemos más de 700 casos hoy día de personas, fundamentalmente jóvenes presos. Ya va a ser un año de esta situación y todavía no tenemos ningún resultado a partir de la Fiscalía, ¿no es cierto?, a partir de los tribunales. Entonces uno preferiría, porque yo lo que estoy haciendo es reconocer a partir de ese indulto, lo que están planteando los senadores, que son culpables. Es que son culpables. Y que saben, muchas de las personas que hoy día están ahí presas no lo son. Entonces yo preferiría en lo que yo puedo revisar, ¿no es cierto?, del proyecto que han presentado los senadores, es acelerar lo que tiene que ver con el proceso de la Fiscalía, de la investigación, de los resultados de la investigación serio, que corresponda, que no nos vayan a ocultar las pruebas, que no nos vayan a complicar con las pruebas, como ocurrió en el caso del sur de Chile, ¿no? Y que se aplique la justicia. Que vayan a la justicia. Pero si tú indultas, lo que estás diciendo es que esas personas son culpables, que son culpables. Y yo creo que muchos de los que están ahí no son culpables. Entonces yo preferiría, ¿no es cierto?, acelerar el proceso y no tener un año en investigación. Se critica que la prisión preventiva ha sido demasiado larga, prisiones preventivas de un año. Absolutamente, Monserrat. O sea, no es posible el día que tengamos a jóvenes, ¿no es cierto?, más de casi un año a partir, ¿no es cierto?, de lo que va a ocurrir ahora en noviembre, que ya ocurrió, y tengamos personas, ¿no es cierto?, encarceladas en condiciones de salud complejas, con una pandemia como está, sin saber si son culpables o no. ¿Qué piensa Iván Moreira? Aplicar un indulto me complica, porque yo creo que muchas de las personas que están ahí, ¿no es cierto?, pueden ser absolutamente inocentes. ¿Qué piensa Iván Moreira? Bueno, yo lo primero que pienso es pedir a través del canal que el gobierno no se escuche en la región de los lagos. Estamos en fase 2 y verdaderamente tenemos la crema en nuestra región, los comerciantes, el turismo, los restaurantes, la gente solo quiere trabajar, y yo le pido, ya que tengo esta posibilidad, al gobierno que por favor no se escuche a la región de los lagos, a Chiloé, a Osorno, a Puerto Montt. Lo único que necesita la gente es poder trabajar. Mira, yo en primer lugar, junto con saludarlos a todos, y como dice Marco Enríquez Ominami, gracias por la invitación, y ya somos panelistas estables, yo quisiera señalarte de que este producto de indulto general a mí me parece gravísimo, además contradictorio y muy sesgado. Primero que todo, no es el gobierno el que tenga preso a estas personas a las cuales se les quiere indultar. Es la justicia, son las querellas que presenta el gobierno, solo eso. Lo demás lo hace la Fiscalía y la justicia. De tal manera que es una pésima señal
porque estas personas no son blancas palomas, son personas que destruyeron, no solamente están detenidos por ir a protestar, es porque generaron violencia y generaron delito. Eso hay que preguntárselo principalmente a los que opinan los comerciantes, la gente que fue víctima de lo que fue el estallido social, sobre todo la zona cero en Santiago y en cada una de las regiones. De tal manera que es un muy mal proyecto, inadecuado. Hemos escuchado ya al gobierno, hemos escuchado a parlamentarios de oposición y hemos escuchado al Ministerio Público de esta manera. Sí, yo concuerdo en que aquí lo que sí tiene que haber es justicia, y para eso la justicia tiene que hacerse más rápidamente, y esa es tarea del Ministerio Público y también de los tribunales de justicia, que tienen que apurar estos juicios que se están llevando adelante. Senador, porque hay casi 800 casos, ¿no es cierto?, de prisión preventiva que llevan casi más de un año. Entonces, también prisión preventiva un año es demasiado, ¿no? Imagínese que 10 de estas personas salgan absueltas y ya pasaron un año en la cárcel por Por eso yo creo que, como ha dicho Alejandra, aquí lo que se busca es que se haga justicia. Bueno, que las instituciones, como todos decimos, funcionen, pues, y también tiene que funcionar la Fiscalía, y también tiene que funcionar los tribunales de justicia, así como funciona el Parlamento. Todos tenemos que funcionar adecuadamente, aunque sea pandemia, precisamente para hacer justicia. ¿Y por qué yo le digo sesgado? Porque lo que invocan ellos es las largas prisiones preventivas, que esto era por la violencia del país, pero curiosamente aquí no se menciona a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a PDI. Entonces siempre la ley del embudo, pues, ancho para la izquierda y angosto para los demás, y eso a mí no me parece. A ver, pero acá hay un tema que siempre se está diciendo, como que la justicia, que las instituciones funcionen, que la justicia haga la pega, pero también yo pensaba que hay que ponerse un poco, es decir, 800 casos que de la noche a la mañana le llegan a la Fiscalía, al Ministerio Público. También hay que considerar que aquí hay cosas en cuestión distintas, prisiones preventivas excesivamente largas, una presión social importante porque no siga la violencia, pero también fiscales que les llega, la verdad que una abrumadora cantidad de casos que tienen que finalmente llevar con pruebas, llevar adelante, y además con la pandemia. Entonces yo creo que también es importante mirar el caso por todas sus aristas. Marco Enríquez. Gracias por la invitación, gusto verla, gusto saludar a Julio César. También creo que Alejandra sería una estupenda senadora. Acerca a ver, es un gran proyecto. Nos tiene hoy día a las 12 del día hablando de la cantidad de chilenos que están presos sin que se respete un principio básico, la presunción de inocencia. Atendiendo, Montserrat, todo lo que usted describe, la dificultad de los fiscales es cierto, sobrecargados, algunos tienen más de 1000 causas. Todo eso es cierto, pero en el Estado de Derecho, en una democracia, nadie está preso o condenado sin juicio. Bastaría uno, como decía Julio César, uno. Y ya hay dos casos, dos. Uno, que la Fiscalía no fue capaz de presentar pruebas, con los mismos carabineros como testigos. Otro que estuvo preso, lo conocí yo mismo en Barrio Norte, en Concepción, que estuvo 2 meses presos. Y no perseveró la Fiscalía. O sea, el tipo se come 2 meses de cárcel siendo joven. Tercero, hay un contexto, que es Carabineros está abandonado a su suerte. El gobierno ha inventado todo tipo de mentiras para combatir lo que ellos llaman un estallido, que hay intervenciones extranjeras. Me salto la frivolidad de la primera dama con los extraterrestres, porque ya eso pertenece a la tontera. Lo grueso, que es un gobierno que creó un contexto, que no es capaz de gobernar Carabineros, que no es capaz de verdad de abordar el tema de la violencia. Son ustedes los responsables del gobierno. En la oposición podemos fiscalizar, podemos opinar, pero ustedes tienen la herramienta. Por último, al senador Moreira, a quien puedo incluso apoyar en su demanda de fin de cuarentena sin tener todos los elementos, él conoce bien su región y la conoce muy bien. Pero si a alguien le gustan los indultos es a él, pues. Él el que proponía en 2017 indultos a violadores de derechos humanos. Ni Alejandra ni yo. Por tanto, ¿por qué le alcanza el corazón grande al senador Moreira para violadores? No mienta. Y no le alcanza la empatía. Deje terminar, senador. Déjeme terminar. No le alcanza la empatía, la simpatía para otro debate. Hay jóvenes que están
presos sin juicio. Y su sector, Moreira, perdón, voy a ser más preciso, perdón. Su sector se dedicó a hablar de los presos de Punta Peuco y nos querían hacer llorar con gente que violó, que no pide perdón y hay que sacarlos de la cárcel porque les da pena a ustedes. Bueno, yo tengo empatía con ellos, pero también la tengo entonces, con todo y con todo. Si hay arrepentimiento. En este caso, es muchísimo peor que Punta Peuco. No conocen un juicio. Que no hagas comparaciones. Yo pongámosle el nombre como es. Es una falta de empatía suya y es una arbitrariedad. El proyecto ya tiene el mérito de eso. Y aquí termino. ¿Qué busca un proyecto de ley en este caso? Producir la paz. Y respondamos a esta pregunta juntos. ¿Necesitamos una amnistía o un indulto? Conmutar, perdonar las penas o los delitos. ¿Pero qué buscamos con un proyecto así? Que no lo presenté yo, pero lo apoyo. La paz. Y si queremos paz para que la economía vuelva, no depende del Ministerio de Salud la economía solamente, depende de que vivamos juntos. La paz de la si los comerciantes de la zona C no pueden vender porque no hay paz y porque ustedes no son capaces de tener un mínimo de coraje. Perdón. Muchísimas gracias. Al tiro, senador. Al tiro, senador Chaguán, que responde al senador Moreira, que tenía ganas de hablar. ¿O se le pasaron? No, jamás. No, que lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad de participar en varios programas con el señor Marco Ominami. Hasta me río de repente del cantinfleo de él en algunas materias. Pero sí que le quiero decir una cosa, no mienta. ¿Cómo me está diciendo a mí que yo he sido parte de indulto a los violadores? Por favor. Aquí hay que, los derechos humanos deben ser para todos iguales. Los propusieron. Pero ustedes son sesgados. Mentira. Y por último, estas personas, tú no tienes piedad con el que piensa distinto. Tú tienes piedad con los tuyos. Eso no es la paz, no es buscar la paz. Aquí no se busca la paz, aquí se busca alterar procesos judiciales. El gobierno no tiene preso a nadie. En Chile no hay presos políticos. Los que están presos son absolutamente personas que, producto de querellas presentadas por el gobierno, la Fiscalía hace su trabajo y la justicia determina la prisión preventiva. Senador, pero acá hay un problema, porque no nos hagamos, si nos hacemos los lesos del problema estamos complicados. Acá hay un problema, por eso estamos conversando este tema y por eso estamos en esto, digamos. Aquí hay un problema, por lo que haya sido, hay un problema que está, ¿no es cierto?, desbordándose a lo político. ¿Hay una solución política para un problema que se está desbordando en lo político? Porque, ¿qué persiguen los proyectos así? Que la ciudadanía siga andando y caminando en paz. La diputada dice con justicia. Felipe Berríos decía, no quiero indulto, quiero justicia. Por ahí en una nota del Mercurio, tengo entendido. Senador Chaguán, para ir por ahí una salida política, decía Felipe Berríos, para un tema que no se nos desborde, que no se vuelva quizá a la calle por las personas que están hoy día, que algunos creen injustamente detenidas. Por último, no sé, apurar los procesos. Francisco Chaguán. Sí, agradecer la invitación, saludar también a los panelistas que hoy día nos acompañan. Fijar posición. Primero, yo soy contrario al proyecto de indulto general. En Chile no hay presos políticos y tal como lo señala José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, señala efectivamente que acá aquellas personas que están hoy día en privación de libertad efectivamente están por destrucción a la propiedad pública o privada o por otro tipo de delitos. Ahora, un tema que sí yo comparto es que acá había un problema desde el punto de vista de asegurar el debido proceso. Y en ese contexto yo sí planteo que acá las instituciones tienen que funcionar. Y para que las instituciones funcionen, básicamente se requiere que los juzgados de garantía no sigan dilatando los procesos, porque hoy día básicamente estuvieron hasta hace muy poco funcionando de manera y funcionan de manera telemática y han suspendido una y otra vez los juicios y por tanto no hay certeza jurídica respecto al mismo. Y segundo, la Fiscalía también estuvo actuando de manera telemática durante el primer tiempo después de octubre del año recién pasado y por tanto también hay un problema que dice relación con las garantías procesales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Yo vuelvo a insistir, yo soy contrario al proyecto de indulto general. Yo creo que acá se requiere justicia, pero para eso se requiere que la justicia actúe. Y el llamado que yo quiero hacer a los tribunales de justicia es justamente senador, la pega. Es súper fácil decir que la justicia funcione, pero estamos frente a una cosa que usted mismo está diciendo. Estamos frente a una fiscalía que tiene 800 casos.
800 casos que le llegaron además de todo lo que tenía. Entonces la pregunta es, ¿no habría que hacer quizás otro proyecto de ley, otra salida política que pudiese dar algún tipo de institucionalidad para que esto se resuelva? Le dejamos planteada la pregunta. 700 a 800 personas que están detenidas producto de delitos o de potenciales delitos durante el estallido social. Una salida política que no sea la de esperar que la justicia o que la fiscalía haga la pega porque tiene 800 casos. Eso es lo que le preguntaba al senador Chaguán. Sí, no, yo vuelvo a insistir, acá no hay espacio para salidas políticas, acá lo que hay espacio es que la justicia actúe, el emplazamiento que nosotros queremos hacer para que los tribunales de garantía efectivamente garanticen el debido proceso. Y en ese contexto, por supuesto, que apuren finalmente los juicios. Y por otra parte, yo vuelvo a insistir, este es un proyecto que ha sido incluso criticado por la propia Defensoría Penal Pública, diciendo que además solo 3 personas, en la actual redacción, 3 personas se verían beneficiadas. Entonces, ciertamente acá tenemos un problema desde el punto de vista que acá se requiere urgentemente que acá la justicia actúe y ciertamente acá no puede haber impunidad para nadie, para nadie. Alejandra Sepúlveda. Mira, a mí lo único que me preocupa es el concepto de indulto, porque la complicación es que aquí tú reconoces un delito y una pena. Yo creo que ahí hay una complicación de fondo del proyecto, que mientras no haya justicia no puedes reconocerla. Pero lo segundo es que cómo reacciona este gobierno reacciona, este gobierno no es proactivo. Por lo tanto, hoy ya estamos discutiendo este tema porque está este proyecto de ley. Entonces, yo creo que frente a esa situación el gobierno le va a quedar otra que discutir lo que está ocurriendo con esos 700, 800 presos, que además son la mayoría jóvenes y que fueron parte de un estallido social que fue importantísimo para el país. Y yo creo que a partir de eso uno invitaría primero a la Fiscalía de colocar fiscales que vengan y vean el caso en mayor cantidad, como tú decías, un poco Montserrat. Aquí hay que incorporar más fiscales a estudiar. Y lo segundo, de ocupar otras alternativas, porque tienen que estar presos mientras yo hago la investigación. Pues existen otras medidas que no son como las que hoy día está presentando, ¿no es cierto? Y tenemos estas personas y estos jóvenes presos. Hay otras alternativas que no sean tan... Imagínate, Montserrat, que en la investigación se vea, ¿no es cierto? Y se dilucide que no son culpables y pasaron más de un año presos. O sea, eso es una brutalidad. Es una brutalidad para el país y para la justicia y para el Estado de Derecho. Sí, ese es el problema que tiene esto. Lamentablemente hay gente que sí robó, que sí quemó micro, lamentablemente que sí andaba con bolsos con galletas y con martillo y con chuzo en el... Y con plasma. Y salió, claro, pero lamentablemente tenemos un contexto que es muy complejo, que es la demora, ¿no es cierto? Que aunque haya un grupo de personas que no tengan nada que ver y lleven un año preso, es demasiado, le puede truncar una carrera, una vida. Y lo otro que pasa acá también es que hay una desconfianza con las policías, con las pruebas, con todo. Hasta hace poco conocimos el caso en la octava región de los audios de la radio Bio Bio, de la Molotov en la mochila, pongan la Molotov y todos esos temas que hemos sabido. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Para no hacernos los tontos, sino que hablo de todo esto porque es un cóctel, digamos, unas cosas que si uno la mete en una juguera genera desconfianza, genera antipatía, ¿no es cierto? Genera en la gente una suerte de pedir que aquí se apuren los procesos. Entonces, ¿qué me decía senador? Entonces, lo que pongo en la mesa es que ante esto quizá es importante que los gobiernos actúen pidiendo celeridad, pidiendo justicia, quizás poniendo un grupo de fiscales especiales para esto, para apurar los procesos. ¿Me entiende usted? No dejar las cosas como están. Mi punto es no dejar las cosas como están, sino que atenderlas. Senador. Yo siento que usted me está llamando a llorar en su hombro por estos pobrecitos. Estos pobrecitos son golpistas. Estos pobrecitos que usted dice son violentistas. Estos pobrecitos son saqueadores. Iván, aquí el único golpista declarado usted de los que estamos hablando. Así que no venga aquí. El único golpista declarado usted. Oiga, Iván Moreira, senador. Si usted me escuchara con atención, no me diría lo que está diciendo. Le estoy diciendo que lamentablemente en el grupo de personas hay gente que sí robó, que sí quemó micro, que sí andaba en maletines con galleteros para abrir los puestos comerciales y con estos, ¿cómo se llaman?
unos chuzos, unas cuestiones para abrir los locales comerciales. Entonces yo lo que le estoy diciendo, poniendo en contexto todo, que sí había gente así, que hay gente que no se le ha podido probar nada, que hay casos donde se le han puesto evidencias falsas a la gente. Entonces estoy diciendo que en la coctelera es una situación que genera desconfianza, y lo único que estoy diciendo yo es que quizás los gobiernos deberían ser proactivos para poner fiscales especiales, para apurar los procesos, y que los que de verdad han delinquido estén presos y que los que no estén libres. ¿Y dónde me pone usted? ¿De dónde saca que yo quiero que usted llore por los pobrecitos? Muy simple, pues, muy simple, porque aquí le están alivianando la carga a un poder del Estado independiente como es la justicia, el tercer poder del Estado, y además que ellos deben asumir su rol en la emergencia. No tenemos por qué nosotros estar protegiendo, porque ellos son responsables de ayudar el Ministerio Público y la justicia. Y aquí lo que se debe terminar, en la medida que se pueda, es el teletrabajo. Le coloco otro ejemplo, porque aquí estamos siendo muy empáticos con los del estallido social, que para mí el 99% son golpistas, ladrones, que se aprovecharon de las circunstancias del país, y resulta de que nosotros tenemos colas y colas. Pero con eso, ¿cómo avanzamos, senador? Los tribunales de justicia, ¿sabe cómo se avanza? Los tribunales de justicia, porque yo le toco ahora un tema social. No apague el fuego con benzina, pues si usted es senador. En este programa, ustedes han estado hablando de la retención del 10% de las pensiones familiares adeudadas por los padres. Sí, senador. Senador, no estamos hablando, discúlpeme, no estamos hablando del final, no estamos hablando de la sentencia, estamos hablando del proceso. Si es que, usted llegó y está juzgando, usted es el juez, no, estos son estos, estos otros, usted lo está diciendo, yo le estoy diciendo ya, pueden ser algunos, lo que yo estoy diciendo, tenemos un problema con el proceso, eso es lo que se está discutiendo. Pero Iván, no seas tan porfiado. A ver, Alejandra, escuchemos a la diputada, al tiro Marco, Alejandra. Yo creo, Iván, primero, tienes que ser un poco más empático y tienes que escuchar por lo menos lo que te están diciendo. Entonces aquí lo que estamos pidiendo es que se aplique el Estado de Derecho y que exista justicia. Y esa justicia significa, ¿no es cierto?, que hoy día necesitamos más fiscales para que estudien este proceso, que los tribunales puedan actuar, que tengamos salidas alternativas, porque tú no puedes colocar en la coctelera a todos por igual. Entonces tienes que entender que aquí hay diferencia. Hay personas que no cometieron delito, que están presas ya hace más de un año. Son 700 jóvenes que han hecho un proceso además que se necesitaba en el país. Entonces yo lo que te pido, por el cargo además de tu investidura que tienes, a que tengas cierto grado de altura en tus críticas. Solo eso. No me vengas a pedir altura con delincuentes, con golpistas. Pero es que no se sabe. Eso no te lo puedo aceptar. Es que sabe que Iván, usted le hace un flaco favor a su propio argumento al hablar de golpistas y no de potenciales delincuentes. Acá hay unas personas que todavía, un segundito, acá hay una serie de personas que todavía no han recibido sentencia, es decir, no se sabe si son delincuentes o no. Punto uno. Pero eso es un problema de la justicia, no es del gobierno. Pero resulta que el gobierno, este es un tema político, por algo también lo estamos discutiendo entre todos. Una prisión preventiva de 1 año, ese problema se está discutiendo también. Una prisión preventiva. ¿Me permiten como abogado? Tú estás hablando de una prisión preventiva. Pero ¿por qué llegamos a este tema? No sabemos si porque esa persona no es yo no sé si es delincuente o golpista. Golpista creo que no hay ningún delito que alguien le esté imputando ser golpista en este minuto. Pero alguna persona que cometió delincuencia, obviamente pueden haber aquí en este. Pero tiene que recibir finalmente el debido proceso y ser juzgado por eso. A ver, Marco y Francisco. Yo quisiera decir lo siguiente, y sumarme un poco a la capotera que está sufriendo este senador, que creo que francamente, con mucho cariño, o se pegó en la cabeza, pero quiero recordarle algo, usted es senador, no juez. 1, 2, senador. Un principio básico es no politizar la justicia. Y lo que usted hace es politizar la justicia, porque su gobierno, y usted también, se taparon los ojos cuando estaban los camioneros haciendo actos también de vandalismo. Bloquear las carreteras es un proyecto de ley de ustedes, no nuestro. Ustedes dijeron que bloquear las carreteras era gravísimo durante el estallido social. Por tanto, mienten.
y politizan esto. Estos jóvenes no son de izquierda protestando, no es una izquierda terrorista. Tiene que cumplirse el Estado de Derecho. Un solo día, senador, un solo día que alguien esté preso, sin juicio, condenado, sin juicio, con pruebas que no son suficientes, es un crimen. Y el gobierno tiene, entre otras cosas, senador, el deber de garantizar el Estado de Derecho. Usted tiene la herramienta. Termino porque no lo interrumpí, senador. No lo interrumpí. Yo entiendo que es incómodo defender algo nada más de mala manera. Si el debate es que la justicia tiene que apurarse, hay un problema además, porque podemos llenar este matinal de frases. Y el hecho es que siguen presos nuestros hijos, son nuestros hijos también los que protestaron, son nuestras hijas. No, senador, mínimo de empatía, y lo que le pido es neutralidad, ni siquiera que sea de izquierda, sea justo, porque es injusto lo que hace. Vuelvo, para Punta Peuco, indulto. Eso, pero deje terminar, pero un mínimo de educación, un mínimo de educación, basta. Un mínimo. Pero, senador Moreira, silencio. Por favor. Cállese. Ya, está bueno. Yo hago el silencio también, que se quede callado. Deje hablar. Le dé a la siguiente, senador. Un tipo que sea neutro, sea legislador, no sea militante de la UDI. Hoy día le pido que sea senador. La ley es para todos por igual. Y bien sabemos, y lo sabemos bien, que un día preso, es un gravísimo error del Estado de Derecho. La solución, yo estoy con ese proyecto. Que hable el senador Chaguán, por favor. Senador Chaguán. No, yo vuelvo a insistir que yo soy contrario al proyecto de ley como se ha presentado, del indulto general. Soy contrario, quiero que se haga justicia, pero yo vuelvo a insistir, tiene que haber debido proceso para todos los chilenos, para cualquier chileno debe haber debido proceso, y tiene que haber presunción de inocencia, y eso implica que cualquier chileno tiene que tener la garantía procesal mínima de poder defenderse. Y en ese contexto, el llamado que yo quiero hacer efectivamente es para que haya más fiscales, que efectivamente puedan haber medidas alternativas a la prisión preventiva eventualmente en alguno de los casos. Es una decisión que tendrá que adoptar la propia justicia, pero creo sin lugar a dudas que acá ha habido una dificultad particularmente con los jueces de garantía y los tribunales de garantía, que efectivamente han dilatado una y otra vez los procesos judiciales. Por tanto, el llamado es, primero, este es un tema que debe resolver la justicia como poder autónomo, sí. Segundo, que la Fiscalía también tiene que impetrar todas las medidas para agilizar los procesos, sí. Y tercero, tiene que haber justicia y no puede haber impunidad. Yo defiendo que acá efectivamente tiene que haber justicia y no puede haber impunidad y no se puede correr efectivamente el cerco, pero ciertamente tiene que haber, como ocurre en cualquier democracia y Estado de Derecho, debido proceso y capacidad de que las personas puedan defenderse. Senador Chaguán, pero he visto por lo menos en esta conversación, en este panel, nadie de aquí no quiere que haya justicia. Todo este panel quiere que haya justicia. Si el problema no es, ¿no es cierto?, la sentencia, sino que el problema es el proceso. Se está demorando mucho los procesos. Entonces mi punto es que si ya está el diagnóstico, les guste o no les guste el proyecto, que ya a esta altura es anecdótico, si les gusta o no les gusta el proyecto, porque ese proyecto necesita 2/3, ese proyecto un saludo a la bandera, digamos, por la cantidad de votos que necesita y todo lo que necesita para que pase, para que ocurra. Pero si ya está diagnosticado el problema, o por falta de fiscal, por falta de personal, por falta de gente, todo, hay que hacer algo. Lo que uno como ciudadano dice, bueno, ante un problema, atendamos la problemática y colaboramos para que haya paz social. Si en el fondo, ¿qué es lo que persigue yo creo, los parlamentarios, perseguimos nosotros los comunicadores? Que haya paz social. Ese es un tema. Tenemos que irnos, lamentablemente me están contando que estamos pasados el tiempo porque tenemos más programación. Alejandra, disculpe, por favor. Muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Igual yo creo que fue interesante y dimos ciertas pautas para que nuestro público también participe en esta conversación. Gracias por colocar el tema. Sí, gracias por colocar el tema. La pena. Muchas gracias a los cuatro, a las y les cuatro. Gracias. Vamos a la